Desde las instalaciones de la Iglesia Evangélica Fuente de Vida Misión Internacional, Apóstoles y Profetas, el pastor Pablo Urbina con un mensaje que transformará y restaurará vidas haciendo que el corazón del hombre se vuelva a Dios. Dice la Biblia en primer libro de Crónicas, capítulo 16, versos 37 al 43. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-edom hijo de Jedutún, y a Josa como porteros. Asimismo al sacerdote Sadoc, a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente, oiga la palabra, continuamente, de mañana y tarde, holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. Y con ellos a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutún, con trompetas y símbolos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los judíos o a los hijos de Jedutún para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Encontramos aquí una palabra donde vamos a retomar algunas cosas bien interesantes. Y algo que podemos notar es que esta gente había tomado las cosas en serio, porque hay gente que no toma las cosas en serio. Es decir, si es músico, ¿verdad? A veces pues es cuando puede o cuando quiere. Si es cantor, igual, ¿verdad? Entonces, y si es portero, aquí están todos los trabajos, ¿verdad? Aquí están los ujieres, aquí están los trompetistas, los arpistas, todos los ministerios, están los sacerdotes, de manera tal que a los que nos quiere llevar esta palabra es que todo lo que ellos hacían, dice que lo hacían continuamente. Y no solo lo hacían de día, sino que también lo hacían de noche. Entonces, qué bonito es saber cuando hay corazones dispuestos para bendecir a Dios y para servir a Dios. Eso es algo maravilloso. Por eso, en esta hora, yo quiero titularle a este mensaje: elementos que mantendrán a la iglesia en avivamiento. Elementos que mantendrán a la iglesia en avivamiento. Quiero mencionar 5 brevemente, pero a veces se confunde lo que es el avivamiento, ¿verdad? El avivamiento a veces se dice, bueno, esa iglesia está en avivamiento, porque esa iglesia posiblemente danza, habla lenguas, corren por todo el sitio, ¿verdad? Y qué bueno, todo eso podía ser parte, ¿verdad?, de lo que manifiesta el avivamiento. Pero atrás de esto hay mucho más que a una iglesia la puede
determinar que está en avivamiento. Porque puede ser que una iglesia se vea que no es tan eufórica, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no esté en avivamiento. Puede ser el extremo, por otra parte, que una iglesia sea eufórica en todo lo que hace, pero es posible que cuando buscamos los parámetros que realmente indican si esa iglesia está en avivamiento, quizás no los tiene. Entonces, vamos a mencionar estos 5 elementos que mantendrán a la iglesia en avivamiento si estos 5 elementos se ejercen en la iglesia, se viven en la iglesia, se practican en la iglesia. Y el elemento número 1 es la integridad. La integridad. ¿Qué tan íntegros somos delante de Dios? Porque la integridad es algo que no se ve. Es algo que no se brota por encima, pero se descubre cuando se trata con el individuo. Ahí está la integridad. Somos íntegros, es íntegro. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al versículo 22, dice la palabra del Señor. 2 de Timoteo 2, 19 al 22. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mire qué tremendo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y el último versículo, este era el último. Ok. Aquí vemos nosotros lo que el apóstol San Pablo está diciéndole a Timoteo de la importancia que es esa relación o esa acción de cada creyente que no se ve, pero que dice Pablo que Dios conoce, nos conoce. Y eso se llama integridad. La integridad tiene 3, podríamos decir, se relaciona de 3 maneras. Una, se relaciona con Dios. Por otra parte, la integridad se relaciona también con los demás. Y la integridad se relaciona con uno mismo. Tenemos que ser íntegros. Y eso hace que una iglesia se mantenga en avivamiento. Posiblemente hay hermanos y cuesta entender esto o hacer entender esto, que quizás hay alguien que usted no le ve ni garbo ni para caminar, ¿verdad? En la iglesia. No le ve quizás que pasa ni siquiera a decir un texto de la Biblia, mucho menos hacer la apertura de un culto, cuanto digamos predicar un sermón. Y haga de cuenta que de estos hermanos hay en una congregación 20. Y es posible que alguien viene y lo ve y le califica como una iglesia muerta. Pero es posible que estos hermanos son íntegros. Amén. Íntegros. Ahora qué bueno es que estos 20 hermanos también danzaran.
también brincaran, también tocaran el arpa, también tocaran el pandero. Pero no. Pero son íntegros. El segundo elemento que mantiene a la iglesia en avivamiento es la unidad. La unidad en la iglesia, mire, cuesta alcanzar la unidad en la iglesia. Y la unidad de la iglesia empieza en la casa. ¿Y en qué casa cree? En la casa pastoral. La unidad que hay entre el esposo y la esposa. Luego esta unidad se traspasa a la casa de los líderes, de los que ejercen un ministerio dentro de esa congregación. ¿Qué unidad hay entre esa familia? Y luego esto se traspasa al ministerio en una forma general. Cuando hacemos o decidimos hacer algo, se tiene que demostrar la unidad. Tiene que haber unidad. Una iglesia que no tiene unidad integral entre sus líderes, sus pastores, no hay unidad en la congregación tampoco. De manera tal que pues una iglesia es una iglesia desbaratada, desorganizada, arruinada, porque no hay unidad. Todo se le dificulta porque no hay unidad. En la Biblia hay un ejemplo que dice, ve a la hormiga. Mire bien, ve a la hormiga. Una hormiga en sí sola no puede llevar una buena comida, una cucaracha, por así decir. Cargar una cucaracha y llevársela. Una hormiga no puede. Pero como de repente llega el grupo de hormigas y se cargan la cucaracha y se la llevan, y es más, otras van arriba de la cucaracha. Pero la cosa es que entre todas se la llevaron. Vea usted la unidad, cómo tiene fuerza. Una iglesia desunida no alcanza nada, no logra nada. Y aunque usted vea el avivamiento, vea la danza, vea todo, pero si no hay unidad, se les dificulta hasta para pagar la renta, se les dificulta para pagar los biles de la iglesia, porque no hay unidad. Entonces, Filipenses capítulo 2, leamos lo que dice los versos 1 al 5. Filipenses capítulo 2 dice así, del verso 1 al 5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Mire cómo va diciendo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire qué claro habla la palabra, qué poder hay en la unidad. La unidad tiene que estar, número uno, en una congregación unida con la visión del pastor. Imagine que el pastor tiene una visión, pero los líderes tienen otra. Y cada hermano tiene su visión. ¿Para dónde va esa congregación, verdad? Esa es una iglesia visionaria, ¿verdad? Una iglesia de visión, pero cada uno en su visión. Cada uno reza, como dicen, para su santo. No, tiene que decir, bueno, Dios derrama una visión sobre el pastor de esa congregación. ¿Cómo trabaja en nosotros? Trabaja así. Dios da algo
ilumina algo, un sentir, una visión o un sueño, lo que sea, es derramado en el pastor. En nuestro caso, yo lo hablo, lo comparto con mi esposa, a ver si ella lo entiende, y ella lo entiende. Después voy al siguiente paso y hablo con los líderes, ¿verdad? Con los diáconos nos reunimos y hablamos y presentamos y hablamos. Quizás hay uno que no lo entiende, hay dos que no lo entienden, todavía no lo lanzo a la congregación hasta que todos lo entienden. Así es como funciona en nuestra iglesia. Y por eso es que usted va a ver que todo lo que decimos que vamos a hacer, se hace. ¿Por qué? Porque ya aquí íntimamente nosotros ya hemos estado de acuerdo. Ya tenemos la misma visión, estamos hablando lo mismo, ¿verdad? Pero si yo digo, no, ¿saben qué? Si ustedes no quieren, pero yo lo voy a hacer. Entonces, no funciona. Hasta que todos estamos de acuerdo, muy bien, una vez de acuerdo, lo mencionamos a la congregación y sabe que es un impacto tremendo. Pero si cada uno tiene, hermano, su propia visión, no funciona. Entonces tiene que unirse con la visión del pastor. Número 2, tiene que ver con las circunstancias de los demás, ¿verdad? Las circunstancias de los demás, y tiene que ver todo a nivel de grupo. Es decir, por eso todo hasta que hablemos una misma cosa. No podemos hablar diferente. Aleluya. Entonces vamos a ver al tercer elemento. El primer elemento decimos que es la integridad. El segundo elemento es la unidad. El tercer elemento es la sujeción. La sujeción es el tercer elemento que hace que una iglesia se mantenga en avivamiento. Y lo mismo, este es integral, comienza en la casa. Porque todo disparado, ¿verdad? Que la mujer agarra para su lado, el hijo para su lado y todo cuesta. Tiene que haber una sujeción. Luego llegamos a la congregación, tiene que haber una sujeción a lo que allí se hace. Por eso decimos nosotros, mire, por muy simple que vea el trabajo que hace un hermano, pero si lo está haciendo, hay que sujetarse a lo que hace. Que puede ser el caso de los sugieres. Digamos ahorita que tenemos distribuidas las sillas, ¿verdad? De diferentes maneras. A veces puede ser que llegue una sola persona, ¿verdad? Tenemos una línea donde se sientan solo los que vienen en uno, porque viene solo. ¿Verdad? Tenemos otras líneas que se sientan dos. Otras líneas donde se sientan 3, otras líneas donde se sientan 4. Muy bien. Entonces, pero bien, vamos a decir que llega alguien que se sienta nada más en una. Viene solo. Entonces dice, muy bien, viene solo. Y el ujier lo recibe en la entrada, lo reciben los hermanos. Como decíamos allí, los porteros, que dice la palabra, mire que están trabajando. Los ujieres, pero ahí en la Biblia que leímos dice los porteros, ¿verdad? Pero en este caso lo sugiere. Entonces le dice, hermanito, acompáñame y lo vamos a sentar aquí. Y lo trae donde hay una silla. No, yo no me quiero sentar ahí. Y se va a sentar donde se sientan 4, ¿verdad? O 3, o 2. Entonces, ¿qué dice? No, hermana, ¿sabe qué? Yo me siento donde yo quiera. Usted no, ¿verdad? Entonces, y ya ha habido caso ya ha habido caso así. Entonces yo le digo a los sugieres, usted, pues si ya quiere como que se embronca, ¿verdad? No, déjelo, ¿verdad? Déjelo, no le diga y véalo si no está muy grande y me lo echa a mí, ¿verdad? Porque si está grandote, entonces no me lo echa. Pero sabe que al final, gracias a Dios las cosas se hacen bien, pero nunca ha faltado que alguien diga, no, ¿sabe qué? Yo me quiero sentar allá. Entonces, es falta de sujeción. Falta de sujeción. Porque hay un hermano que los está dirigiendo y ese hermano tiene autoridad delegada de su pastor y es autoridad. Entonces, por simple que se vea el trabajo,
pero se puede violar la palabra no sujetándose. Entonces, ¿qué decir? Bueno, al menos que diga, mire hermanito, vengo solo, pero ahí viene mi esposa y viene mi hijo atrás. Entonces, ahora sí lo vamos a ubicar en la de 3. ¿Verdad? Y sabe que así, por ejemplo, este domingo que pasó, pues el primer culto estaba totalmente llena, todas las sillas, ¿verdad? Y todo distribuido como está. Y gracias a Dios se vio muy bonito. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 al 7 dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 al 7 dice: igualmente, jóvenes, ustedes están sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Oiga bien, ¿qué quiere decir eso? Que cuando no hay humildad, no hay sujeción, ¿verdad? Luego dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y el 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero todo parte de la sujeción. Una iglesia con sujeción. Una vez alguien vino de otra congregación y estábamos hablando y le digo, pero me dice, lo que pasa es que mire, ahí se agarró el pastor con un hermano, con uno de los líderes y por último se trompearon bonito, me dice. Sí, entonces le digo yo, no hombre, sí, se agarraron. Entonces le dije yo, no, pues corra, huya de esa congregación, hermana, porque se agarraron a golpes, ¿verdad? Entonces, qué feo eso, ¿verdad? Que no hay unidad. Entonces, tiene que haber sujeción primero a las leyes terrenales, tiene que haber sujeción a sus superiores, ya sea en el trabajo, en la iglesia, y tiene que haber sujeción a las reglas establecidas, ¿verdad? Hay congregaciones, por ejemplo, que sientan a las mujeres a un lado, ¿verdad? Y a los hombres a otro lado. Y si usted decide ir a esa iglesia, no vaya a estar allá de insujeto. Si le dicen, ¿sabe qué, hermanitos? Llegan ustedes hasta agarrados de la mano, ¿verdad? Y luego le dicen, ¿sabe qué? Las hermanitas son allá y los hermanitos allá. No, yo a mi esposa no la suelto, ¿verdad? Yo no la suelto, no la dejo. No, entonces si no quiere, no está de acuerdo con las reglas en esa congregación, busque una a donde las reglas son diferentes. A ver, usted puede decir, pero esas reglas son humanas, no es doctrina de la Biblia. Sí, yo sé que son humanas, pero son reglas que hay que sujetarse a ellas, ¿verdad? Ellos las tienen, hay que sujetarse. Yo no voy a ir a... Yo me acuerdo que llegamos nosotros a una iglesia, éramos invitados para predicar. Y llegamos y, bueno, antes de que nos dieran la cena, que íbamos a comer y todos estábamos platicando. Y a nosotros, pues como siempre, donde quiera que vamos, ¿verdad? Y nosotros agarritos de la mano y siempre, ¿verdad? No es que aparentamos, sino que gracias a Dios somos unidos y los hermanos lo saben. Y a la hora de acostarnos, de dormir, entonces ya se llevaron a mi esposa a donde dormían las mujeres. Y llevaron a mí a donde dormían los hombres. Y yo le digo, pero hermano, si nosotros dormimos juntos. No, dice hermano. Uy, Dios guarde, dice. Eso es pecado, hermano, dice. Entonces, ¿y cómo es que tienen 7 hijos? Digo yo, si es pecado. Entonces, pero son reglas de ellos, ¿verdad? Bueno, ese día acepté las reglas, pero ya el siguiente día dije yo, ya buscamos a dónde hospedarnos el siguiente día, donde hubieran reglas diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿entendemos bien eso, hermanos? ¿Amén? Una iglesia que permanece en avivamiento es una iglesia sujeta, porque si no hay un montón de pleitos, hermano. Todos mandan allí, todos mandan. Está el ministerio de la alabanza, pero son 20 músicos y todos los 20 mandan. Tiene que haber un líder. Está el ministerio de producción, son 15 y todos los 15 mandan. No, tiene que haber un líder y una sujeción a ese líder. Y gracias a Dios, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, así se hace, así se funciona.
Y por eso nuestra iglesia está en avivamiento. Denle ese aplauso fuerte a Jesucristo. Aleluya. Elemento número 4 es la espiritualidad. ¿Qué tal es su espiritualidad? Tiene que haber una espiritualidad muy sólida. No debe de ser religioso, sino espiritual. Es diferente a ser religioso. En el capítulo 25 del primer libro de Crónicas, hay un pasaje largo. Voy a leer unos versículos nada más. En el verso 1 del capítulo 25 del primer libro de Crónicas, dice la palabra del verso 1 en adelante y vamos a tratar de... Dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Hemán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y símbolos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio fue, verso 2, de los hijos de de Asaf, Zacur, José, Netanías, Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Hasta ahí vamos a leer. Solo quiero que usted vea cómo dice bajo qué. Bajo la dirección de, déjeme ahí el versículo, por favor. Dice, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Pero el versículo 2, el 2 que ya lo leímos, el versículo 2, de los hijos de Asaf, Zacur, José, Azarías, hijo de Asaf, bajo la, lo que quiero ver es que vea esa palabra, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Ahora sí, muéstreme el 3 para que veamos que de los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simeí, 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Ahora, lo que quiero yo que usted entienda es que cómo estaba organizado y cada grupo estaba bajo la dirección de alguien. Y estos son ministerios, ¿verdad? Estaba sujeto a alguien. Este dirigía y ahí estaba. Había un grupo, habían 5, pero había quien, y dice que estaba bajo la dirección, bajo la dirección, bajo la dirección. Así es que funcionan las cosas. Por eso había una buena espiritualidad, una buena sujeción. Esto se necesita para estar cerca de Dios, para ministrar y para romper cadenas. Y la número 5, el elemento número 5, y con este concluyo, para que la iglesia permanezca en avivamiento, debe de haber un buen testimonio. Un buen testimonio, ahí está el testimonio. Oh, sí, el testimonio no debe de faltar. Y este buen testimonio debe de ser para con la iglesia, para con el mundo y para uno mismo. Tiene que tener ese testimonio bueno. El tener estos elementos activos en nuestras vidas no significa que seremos perfectos, pero sí nos asegura que haremos mejor las cosas y que nuestra iglesia permanecerá en avivamiento. Mire, son elementos sencillos, pero que necesitamos nosotros tenerlos en nuestra congregación. Amado hermano que me escucha, es necesario que le permita a Dios, que le permita al Espíritu Santo tener estos elementos activos en su vida y que
en la iglesia se pueda desenvolver y desarrollar de esta manera para que juntos podamos vivir en avivamiento. Dios les bendiga. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de gran bendición para sus vidas. Si tienen alguna pregunta o petición, no duden en comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube. Bendiciones. Gracias por sintonizarnos. Para más información, visítenos en www.fuentedevidaaip.com o en nuestro canal de YouTube Fuente de Vida AIP y Facebook Fuente de Vida LA o escríbanos un email a fuentedevidala@yahoo.com.